Pele, fabule, ¿Te llegaste el mule, link? peñi. ¿Tiró el link, Pele, pues Peñi? voy. Mai, mai. Lo voy a... Parece Pepica que el Wii. ruido... Sí, parece que... Lo hubiese tirado aparte, Peñi. ¿No? Lo hubiese tirado aparte, yo creo. Sí, lo voy Como una publicación... Como publicación nueva. a Pele. A ver, estamos. Lo hubiese tirado aparte, yo creo. Hasta yo me escucho ahora. Sí, lo voy Como una publicación... Como publicación... Estoy escuchando. Ah, sí, va a haber una acople. Sí, porque llega un poquito más retrasado. Ya. Como Pele, pues estamos, peñi. como estamos vivos, hay que tirar un poquito retrasado como para corregir algunos imprevistos. Ah, sí, sí, se puede, ¿no? Se puede hacer con un desfase. Sí, pues. Estamos en directo, directo. Ya, pues, peñi, Ramtun, meliche, el Lichi Meli. meliche, Ah. al quinto palú. Inay pingay feiti meliche, Ah, Kim Lampo Peñi, Kim Lafi ni Gui, chipalay, chipalay ñuy. Mai, que Ah, chuche me que leí, chusa bla. Ya. Chika Mai, chipusung ko na fin to chi link. Mai To po, fano, to fano mali. Mai, to famu, me le, ni lei Ramtukan, Petung ilay ramtun. Cayu, Mai, Kayuche mali. Ah, mali. me leí, Mai, a ver, Carruche, Melete, a ver, el sigo, ya, mire, es una persona, no está, a ver, no, este es la conversación más privada. Ah, ya. Voy a, voy a ver si tenemos consultas las antiguas para ver si podemos conversar de ese tema mientras tanto. Po. Bueno, ¿sabe qué, Peñi? Había una consulta en YouTube de cómo se pronunciaba la sexta vocal, ¿no? Ujú. Una eterna consulta, pues. Entonces no sé si puede decir algo. Sí. Sí, creo que la vez pasada lo habíamos dicho ya. Y habíamos comentado que había un video. Estamos repitiendo. Sí, ese creo que lo habíamos dicho, Peñi. Ya. Entonces, no pregunten ya. Pero el tema es que el tema es que decía si se pronunciaba como una I o como una U. Entonces, No, pues ninguna de las dos, pues. ninguna, porque Lo que pasa están es los que tres. al parecer hay personas que lo lee muy rápido, entonces en algunas veces la U parece como dos I, pues. Claro. Pero Ah, no, puede ser también. sí, pero no para nada, pues. No, no lo es. Entonces es un sonido. Yo creo que yo lo que publicaba es un sonido muy particular y característico. Yo creo que muy propio del Mapuche. Claro. Si falta esa U, hay que son, diríamos, demasiado propios del Mapuche. Claro. Creo Cuando que eso no está, una de pues la las secta vocales. vocal, sí, el ATR, los videos que de alguna forma hemos hecho, los la inter de NY, son Exacto. sonidos muy característicos, entonces si se pierde eso, estamos perdidos completamente. Exacto. Relay, Tatuí. Felipe. Bueno, no hay mucha consulta, Yo, parece todavía. no, yo no veo tampoco mucho, Mm, no, este es mi celular, ¿no? sí, pues. A ver, veamos. Bueno, podríamos contar, Peñi, del tema de lo que estamos, de lo que hicimos la semana pasada, porque nosotros estuvimos transmitiendo en vivo el tema del Tragún, Uh-huh. que sucedió en la comuna del Bosque, en Santiago. Nos juntamos con la gente del Conquín Mapudunguaín y hicimos un pequeño Tragún, un pequeño encuentro,
para hablar de varios temas relacionados con el Mapuzungún. En especial fue el tema del uso de herramientas digitales. Fue hartas personas que estaban trabajando ese tema, fueron estas personas que sacaron una especie de programa, de software, que tiene diccionario, que tiene cuentos, bien completo, que uno puede instalar en el computador y verlo. Me parece que es de la Universidad Católica, si no recuerdo, mal recuerdo. A ver, y también fue gente que estaba trabajando, haciendo videos en internet, por ejemplo, la Lamien Andrea, ¿no es cierto? Ellos están trabajando con el trabajo de Segundo Liamín, ellos sacaron un libro, y me parece que tienen grabaciones, bueno, y con toda esa información, ellos empezaron a sacar también canciones y materiales para poder promover la lengua. Entonces, y nosotros también presentamos ahí, pues nos hicieron unas consultas acerca del tema unas consultas bien interesantes acerca de cómo el tema de los neologismos, por ejemplo, o cómo nosotros abordamos el tema de las variantes dialectales, ¿no es cierto?, las variantes del Mapuzungún de otros territorios. Entonces, yo creo que estuvo bien bueno. En la tarde fue un tema más allá más de enseñanza del Mapuzungún, digamos en contexto ya más separado del tema de Internet, sino que más bien como en salas de clase, y como las dificultades y las problemáticas que se van presentando con ese tema. Así que, no sé, Peñi, si tiene algunos comentarios, una reflexión de eso, ¿qué le pareció? Yo creo que a lo que que el uso de Mapuzungún con más prioridad, que el Mapuzungún esté más presente, que sea incluso y no como segunda en este caso. Y lo que apuntaba también ahí, tiene mucha razón el Peñi, decía, claro, Víctor Maguil. el problema que se produce con el bilingüismo, que al final la gente se tiende, cuando hay una escritura, por ejemplo, en dos columnas, español y Mapuzungún, o Mapuzungún español, la gente lee la parte en español que en el Mapuzungún. Claro. Por facilidad, por muchas cosas. Entonces, no le estamos dando una opción nomás, no una prioridad. Claro. Yo creo que es importante a lo que se llegó, en el fondo, el hacer el uso del Mapuzungún en todas las plataformas, en todos los lugares, en internet, en todo lo que sea, se puede usar más el Mapuzungún, o sea, como primer idioma en este caso. Claro, como primer idioma. Sí. Sí. Sí, pues ese era interesante el tema porque también ahí surgió como la inquietud de que lo que él estaba proponiendo era ser monolingüe en Mapudungún. Claro. Y de alguna manera olvidar el castellano, pero en realidad ese no es el objetivo. La idea es tener una comunidad, no sé, bilingüe, pero que el Mapudungún tenga los mismos espacios que el español. Claro, y tenga el mismo peso también. El mismo peso. Entonces, no es que, de hecho, la circunstancia actual es que las personas, la mayoría de los chilenos son monolingües. Claro. Entonces, es como tratar de revertir eso, que sean bilingües. Y eso se puede hacer, digamos, dándole la cabida, la valoración que tiene que debería tener. Siempre, yo pensaba el otro día, lo estaba conversando con mi Somo, con mi compañera, y pensábamos que era como que el Mapuzungún ahora, cuando está en la columna con el castellano, como que tenga un pasaporte, como que no puede estar solo. Castellano metido en medio, como dándole valor. Y no, pues debería ser que él estuviera solo, por ejemplo. Si se hace un material que esté solo para que no se requiera del español para dar una explicación. Claro, que no esté ahí el español metido entre medio. Claro. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que por producto de que, como mucha gente no lo maneja, tiene que estar el español al lado. Pero de a poquito ir quitando. Sí, y dándole el peso que, claro, que debería tener el Mapuzungún, dándole más prioridad. Llegar, ojalá, algún momento en que todo esté en Mapuzungún.
y no en español. O no se requiera del español en este caso. Felipe Peñi, no sé dónde está, parece que se perdió. Idealmente. Sí, pues. Bueno, pinche. Sí, ahora sí. Mulei kiñe ramtun peñe Twitter meu. Ya, Felipe. Mulei, Wenui Ezequiel Ortega Piñelo, Ajá. ramtu que si pudiesen explicar, ¿no es cierto? Dice, bueno, dice, Mari Compu Kimelfe, Nien kiñe ramtun, Chumñechi Piñekei para. O sea, esta palabra para como en Mapuzungún. Y da un ejemplo, por ejemplo, Nehuen para el lonco. También dice, ¿cómo se diría la expresión yo trabajo para alguien, por ejemplo? Este para, Ah, como, digamos, como preposición. Cuando la cosa que se está sí, diciendo, me sí, imagino, sí. va en Sí. dirección a algo o de otra persona. Eso va a depender mucho del contexto, porque no existe una traducción, digamos, literal de un concepto, en este caso, una preposición, el para. No hay una traducción literal. En este caso, yo no digo, porque en el Mapuzungún se entiende que yo no doy fuerza a alguien, en el sentido que yo envío fuerza a alguien, así como Nehuen, no sé, puché, a pesar que sí existe. Pero sí yo digo, Nehuen tu mí, Claro, fortalécete, pero yo no puedo decir fuerza para el lonco, porque el lonco se fortalezca. En el Mapuzungún funciona así. Nehuento le pelo. Entonces, si yo quiero, claro, sí. Si yo quiero hacerlo como en afirmativo y en tercera persona, Nehuentu le peta lonco. Pero si yo quiero hacerlo más personal, Nehuentu le mi lonco. Fortalécete, Claro, lonco. claro, O que se fortalezca el lonco. ahí en ese caso estaría dentro del verbo de esta expresión. Sí, sí. El Nehuen no es como, no es como ¿cómo puedo decir? Como un objeto que se pueda transferir como así, digamos, en palabras, no. Yo lo fortalezco quizás con algo más. Por eso digo Nehuentu Leimi. Yo le estoy diciendo, yo no le estoy traspasando Nehuentu Ayú, podría ser de alguna forma. Pero Nehuentu Claro, Ayú podría. el mismo verbo Te ya voy tiene esta idea a, de la dirección. entonces no podría decir para ahí en este caso. Y en el caso de Trabajo para para alguien. alguien, sí, en el Mapuche se entiende, yo le trabajo a esa persona. Kusawa el kefin. Ah, Sí. ya. No sé, pues está mi jefe, Kusawa el kefin. Yo le trabajo a mi jefe. Que en español se entendería yo trabajo para el jefe, pero en el mapuzungún se entiende yo le trabajo a tal persona, yo le hago el Claro, trabajo en el fondo. exacto. Ahí para explicárselo mejor, entonces como que le sería como le trabajo y ese le Claro, sería el fi. Cuidado que fi. Cuidado que sí. fi, ¿no? Kusao el kefin, Cuidado que fin. Entonces estaría como incorporado Kusao dentro. el para. Claro, y ahí estaría ese para. Y por ejemplo, Peña, se me ocurre cuando salen las tarjetas de un regalo, por ejemplo, y dice por ejemplo, de Fiestóforo para Víctor. Sí, Yo le hago sí, un regalo. ¿Cómo se sí. puede escribir eso? Poner, Es que lo que ¿no? pasa es que esa forma esa estructura de expresarse en español en el mapuzungún no existe. Es el cuento. Por eso digo, para es un puro Claro, concepto que no calza en el Mapuche, no tiene una traducción literal, va incorporado dentro de un verbo, entonces yo no lo puedo sacar. se tenía que poner como Como, una frase entonces, viene siendo casi como viene siendo un sufijo. Por ejemplo, un sufijo. este dibujo para trabajar. Sawam. El am, sawam, es el que dice para. En algunos casos lo usan como él, como kusawa él. Sí, también lo he visto, Sí, claro. ahí sí, pero solo no puedo. Puedo decir, este regalo es para, ahí sí, completa la oración, no para nomás. Este regalo es para tal persona. Tu fachi, no sé, yegun feitichi peñi niñam o niñel. Este regalo es para esta persona, pero Para que él completa lo... la frase, Sí, no se como el podría decir para, no. como se escriben esos de, para, no, tendría que ser como dentro de una frase y dejar el espacio para ir llenándolo, digamos, el que da y el que recibe. Uno, sí, Tendría que ser así. ¿Y ese sería Niam o Niam? Niam.
Sí. ¿Me escucha, No Peñita? entiendo el páramo. Sí, sí, de repente se cae. Sí, Pero yo lo estoy estamos escuchando. teniendo un poquito de problema. Bueno, esa era la consulta que nos hacía el Sí. Yo no sé Exegir. si en Twitter hay, pero no, o sea, en internet, no, en Facebook no veo mucho. ¿Cuánta gente hay, Peña, todo esto? No A sé ver, dónde pueden interactuar, la verdad. Acabo quizá la página, no sé. el tema es de 9 personas. A ver, y este no. Sí, sí, parece que están como un Está durmiendo. Un Mautoleira, autoleimiento. Sí. iPhone. Creo que, no sé si Sí. usted Mire, recuerda. no sé, quizás, sí. Dime. Bueno, hacer un comentario más que nada, que siempre lo veo de mucha gente del tema de la escritura. Eh, ¿Ya? de eso de cuando dice la gente, el típico comentario, ¿no? El Mapuzungún no se escribe, por lo tanto escríbalo como sea nomás. ¿Ya? Sí, Esa frasecita, escríbalo como sea, yo creo que a esta altura de la vida en que ya vamos con tanta tecnología no funciona, no resulta, no debe ser. Yo puedo escribir como sea cuando yo voy como a aprender Mapuzungún y yo voy aprendiendo y digo, ¿sabes qué? Yo no voy a usar el grafemario, no voy a usar como yo escribo. Yo voy a escribir como yo lo entiendo. claro, mucha Tiene gente, validez, porque yo lo estoy escribiendo como a mí me sonó y así me entiendo yo. Pero sí, esa lógica de escribirlo como sea no me resulta y no funciona y no va a funcionar si yo estoy enseñando el idioma. Si estoy enseñando el idioma tenemos que concordar, ¿cierto? Donde todos, sea en mi clase y en otras clases y en otras personas, puedan entenderse de la misma forma. Y ahí tiene que haber, existir ciertos códigos y para esos códigos se crearon los grafemarios, que lo que más se conoce son los tres. Entonces, yo tengo que usar uno de ellos. No puedo escribir, no puedo enseñar yo escribiéndole como yo creo que como yo a mí se me antoja hacerlo. No claro, estamos a eso porque si no, puya, el que pierde aquí es el idioma. Sabemos todo que al final, si yo voy a una clase presencial, lo que se enfatiza es la pronunciación. claro, Pero no menor en la escritura, porque hoy día la mayoría de la comunicación se hace mediante escrito, el chat, el Messenger, todo el tema se hace escrito. claro, Entonces, si voy a tener lector, entonces hoy día no solamente se tienen que formar eh, hablantes de Mapuzungún, sino también lectores de Mapuzungún, porque no es lo mismo. Y entre eso, para que haya un buen lector también tiene que haber una buena escritura del Mapuzungún, una buena redacción también estructuralmente desde el Mapuzungún, claro. pero por sobre todo también escribirlo bien, no como sea, si no, pues no llegamos a ningún lado, cada uno va a escribir como sea. Por eso esa frase de escribir como sea, escríbelo como sea nomás, Claro, claro, si yo estoy aprendiendo funciona, porque es para mí, yo me entiendo, pero esa misma lógica no lo puedo usar yo como profesor del idioma de Mapuzungún, porque ahí pues, no funciona eso, nadie le enseña como a alguien se le antoja nomás, pues, no, claro, idealmente debería menos haber la una como escritura en este caso. cierta, digamos, estructura que sea sistemático, porque no, sobre todo porque el tema te ayuda a aprender, pues si tú ves una palabra, la escribes de la misma manera, en distintos contextos tú ya vas relacionando que es la misma palabra. Eh, Claro, no sé, como la palabra come, que es como bien común al principio cuando uno está aprendiendo, claro, ya sabes que kume zungu es lo mismo que kumele mi o kumele kai mi. Entonces, si la escribes distinto en todos esos contextos, a lo mejor no te vas a dar cuenta que es la misma palabra. claro. Entonces, como que igual sería ideal, ¿no es cierto?, escribirla más o menos de la misma forma. No sé, ahí se me ocurre como un ejemplo donde es útil tener cierta estructura dentro del código que uno ocupa de Es escritura. la misma palabra. Sí. Entonces, eh, En YouTube no creo que haya preguntar, voy a ver si hay algo. No, aquí solamente hay puro me gusta. No hay. aquí, mire, Peña, hicieron una consulta antigua en el tema de que subimos una imagen, ¿no es cierto?, de Calfurruni, que Ujú. como en la forma mapuche de decir galvarino, ¿no es cierto? Es como la reconstitución de ese nombre.
y alguien puso otra forma de decirlo, que era como calwa rungo, calwa rungo. ¿Y qué sería Entonces, calwa? ahí no sé, se me ocurre que es como la forma de decir galva, pero mapuchizado, calwa, como en vez de decir galva, calwa. Y rungo sería como rino, rungo. O eso se me ocurre que ahí viene, pero no nos dicen, es una consulta, dice, no se decía así, como que ellos lo habían visto así. Entonces, la consulta es, ¿por qué uno dice que es Calfurrungi y no Galvarino? O si usted tiene idea de por qué. Yo lo había escuchado así de otras personas, por ejemplo, incluso ahí, me acordé el otro día que hay una canción de los Huechequeché que se llama Calfurrungi. Ujú. Me encanta. Entonces, no es como tan antojadizo, ¿no? Que me parece que ya se está ocupando como esa forma de interpretar el nombre de Galvarino, porque también ocurre fenómenos que uno tiene un nombre pero no sabe cómo se pronunciaba o hay que como ir reconstituyéndolo y, por ejemplo, pasa con el tema de Janaqueo, Claro, que entonces, es un tema como recurrente también de cómo se deschilenizan o descastellanizan estos nombres y se les da una verdadera forma en Mapuzungún, ¿no? Que tenga sentido, que signifique algo. claro. En este caso, Calpurroñi, tiene un significado. No así Sí, Calvarino, Calvarín o qué sé yo. claro. Porque ningún mapuche va a decir galvarino, digamos, en su pronunciación, dentro de la forma en que hablan mapuche no va a decir galvarino. No. Lo más cercano sería como calfaringu. Calvarín, claro, con la F. Eso sería, pero eso tomando que el originalmente se llama galvarino. Pensando Sí, que el originalmente es galvarino. Entonces, ¿qué va a hacer un mapuche? Lo va a mapuchizar. Calfaringu. exacto. Ya. Pero no es este el caso, porque el caso es al revés. Este nombre se castellanizó como el de Lautaro, como de Caupolicán, que ¿me entiendes? Entonces, yo no puedo pensar de que Caupulicán, Lautaro, Galvarino son nombres propios mapuche. No, porque son nombres propios, digamos, ahora castellanizados. No son mapuche. Hay un original mapuche que se desvirtuó como todos los nombres, y en este caso los apellidos, porque los mapuches no tenían, digamos, o sea, el apellido era Galvarino de alguna forma. claro, su nombre o su apellido. No, pues el sistema mapuche era muy, dijeron los españoles, claro. Y cómo debió ser el tema de Galvarino, lo más cercano es Calfuringupo. Y además tiene sentido porque hay muchos nombres mapuche que empiezan con Calfu, Calfucura, Calfu Malén, Sí, Calfuray, entonces Calfuenú. Hay muchos nombres mapuche que empiezan de tal forma. Entonces, Ringmi es el colibrí, por lo tanto, lo más probable, ahí se puede entrar, esto es más que nada especular, pero lo más probable puede tener sentido como el coligüe en forma de lanza que se usaba por el hecho de la utilidad que tenía, los firmes, la característica que tiene en sí el coligüe. exacto, claro. Y el Kaifu siempre está asociado con el tema celestial, del cielo, por el tema, digamos, que tiene que ver por el color. Entonces, por ahí yo creo que no puedo, o sea, literalmente puede ser como el coligüe azul, pero hasta puede ser coligüe celestial. Entonces, Claro, ahora hay que ver la calidad que tiene un coligüe, por qué quizás él era delgadito, quizás era como un coligüe, o era tan fuerte, era tan ágil. Por algún motivo le pusieron Ruñipo. exacto, Kaifu sí. ya es más que claro, porque tiene una connotación más, digamos, de más fuerza, de más espiritual en este caso. Sí, pues, exactamente. Em, Por eso el Calfarinus, claro, tiene sentido si yo estoy pensando que Galvarino es un nombre propio mapuche, pero no es este el caso, no es el no, caso. tiene una excepción, tiene una Sí, versión en Mapsumun. sí. Aquí hay otra consulta, pero son antiguas, ¿no es cierto? Que estamos buscando. Cambia un poco el tema, pero nosotros compartimos una lámina con los animales y, ¿no es cierto?, sale Chewa como perro y Uh -huh. preguntan si
Quiltro. ¿Por qué no es Quiltro? ¿No es cierto que sale en hartos lados que Quiltro es una palabra mapuche? Ujú. Eh, Ahí yo tengo una duda, no sé si serán dos tipos de animales, o si es una palabra común, se la encuentra con una Al- palabra al- Mire, la verdad que no tengo, digamos, como dice mucho hoy en día, fuentes. común. Muy importante las fuentes, sobre todo bibliográficas. Pero para el Mapuche Común ese tema no corre, pero entonces que, si no me equivoco, hay por ahí un texto antiguo donde aparece mencionado el quiltro. Quiltro como que los españoles mencionaron al perro como quiltro. Claro. Pero yo una vez hice una pequeña encuesta, digamos, a nivel, digamos, así de redes sociales nomás. ¿Cuántas personas conocían quiltro en su loft como perro? Y la Claro. verdad es que ninguna gente, más o menos de lo que me contestaron, yo calculo como 10 personas, ninguno conocía el quiltro como perro. Nadie decía en el campo, en el loft, decía quiltro al perro. Ah, ya. Pero sí tregua, po. Exacto, Tregua, más, todo el mundo lo conocía. Pero el quiltro, me acuerdo exactamente como estoy más o menos calculando, como 10 personas distintas que me dijeron, no, quiltro no, nadie conocía el concepto quiltro y nadie lo usaba en el campo, en su loft, qué el interesante. tema de quiltro. Entonces no sé qué tan válido puede hacer ese, si bien los textos antiguos dicen, pero no todo lo que dice el texto tiene que en este caso. Y la verdad, conversando con el Peñi, don Rosendo Huisca, me decía, fui a la casa, tenía un perrito en la casa, y Ya. me decía, Chegua, me decía, esto es Chegua, como Cheguán y Tui, de Che, de Mm. persona. Ya, ya, Entonces, claro, es como que se hizo persona, se hizo casi humano el perro, claro, una cosa así. claro, Sí, y que ahí venía el Chegua, como el Chegua. Entonces Chehuanguito dice como, o Chengueto, es como el perrito que toma las características. Además que de alguna forma tiene un sentido, los perritos son tan humanos a veces que, más humanos incluso que los mismos humanos. Pero en este caso el nombre del Kiltro, bueno, la verdad no sé, ahí habría que ver. Pero yo, no hay una encuesta, digamos, que sea representativa, ni tampoco que sea, no sé, pues, que defina el tema. Pero si en algunas personas no lo conocen, entonces yo creo que en ese caso hay que partir por eso. ¿Cuánta gente realmente conoció el concepto claro, quiltro? Ahora, claro, hay muchos conceptos mapuche antiguos que existieron, que se han desaparecido y se perdieron nomás, exacto, sí, la porque traducción. quedan, no sé, Pero se me queda la duda, ¿por qué se mantuvo tregua y no quiltro, por ejemplo? ¿Por qué no se mantuvo los dos? claro, Bueno, también es otro tema. Entonces puede que uno diga, no, es que quiltro no era tan usado, o era de un sector nomás. también, Entonces los españoles llegaron también, cuando llegaron acá, no se instalaron en todo Guaymán, pues, se instalaron en ciertos sectores nomás. Y ahí hay variaciones de forma de hablar. Pues, no habla lo mismo un pehuenche con un va a variar. Entonces va a depender, como algunos también citan como fuentes y muy importantes, y tienen muchas cosas importantes también, que es los textos de Pascual Coña. Pero Pascual Coña también vivió más en el sector, digamos, lasquenche y no pehuenche, a pesar de que viajaba alto. claro, Pero su mirada también es de ese sector, pues. Entonces, lo mismo puede pasar con los españoles que llegaron a cierto lugar y anotaron algunas cosas que vieron en ese lugar nomás. No. Entonces puede que por ahí pueda ser. Pero eso, digamos, es una especulación nomás. Pero lo que yo sí estoy claro es que sí existe el tregua, pero no el claro, quiltro, al Tregua menos sí, sí. es como el más amplio. Bueno, ese tema también ocurre con otras palabras también, que muchas veces se van repitiendo, esto como el tema de los nombres, por ejemplo, perdón, que se va diciendo como estos mitos, no sé si eran mitos, por lo menos no están confirmados, como tú dices, de las comunidades donde es efectivo. Entonces pasa, por ejemplo, en el tema de, ellos dicen, Guata es mapuche, o puede ser que sea quechua, entonces a veces se confunden entre Claro, la parte que Guarén puede ser mapuche. claro, guata, Cuando ven, pilucho, se sorprende cuando ven que y la atención, por ejemplo, a mí es que mucha gente de la zona central, que yo soy de la zona central, usa muchas palabras, por ejemplo, claro, la palabra, no sé, esas palabras son muy distintas en Mapuzungún, no sé, pues manque o pañi,
Claro. Entonces, saben, digamos, de un pueblo originario, como de idioma, las asume como mapuche de pueblos más nortinos. O, o como tú dices, lo trajeron, trajeron esa tecnología porque estaban en Perú a replicar. Entonces, es como un fenómeno bien complejo. Me gusta ese tema de como de ir respaldando con, digamos, con preguntando a las mismas personas que hablan en este momento, cómo es efectivamente el tema. Uh-huh. Peñi, mire, en el Facebook, el Peñi Francisco Caucao dice, entiendo el punto de vista de que la escritura, ¿No? pero siempre he pensado que el mapuche debería tener una sola forma y no dividirse por territorio, ya que porque ahí empieza la dificultad. Cuando se enseña en los colegios se habla de Mapuzungún y Chezungún, y la forma de escritura no es igual. Es que es difícil, o sea, y siento que no hay necesidad de unificar el hablar y el escribir. La gente mapuche Ya. siempre ha sido así y siempre se ha entendido así. Entonces, no sé de dónde llega un poco el pensamiento de que hay que tener una sola forma, una sola forma. Es como eso, Claro, uniformar el tema de... No, pero si el mapuche siempre hablaba distinto el Chezungún, y nadie se complica, ningún mapuche se complica y yo hablo Chezungún. Ah, ya, no. Y el otro dice yo hablo Mapuzungún. Y el otro dice yo hablo Mapunzungún. Pero ningún claro. mapuche se complica en eso, digamos, en la vida real. Lo que importa aquí es la conversación, cómo cada uno menciona su idioma según su sector, eso es propio de cada uno, pero eso no le quita validez. Y yo lo podía unificar porque de hablar de cómo hablan los huilliches con los pehuenches, unificarla en la escritura, no, porque uno dice beley y el otro dice feley. Entonces, esas cosas, quienes enseñan es quienes tienen la tarea de decir que esto varía y que de una forma yo digo feley, pero hay otro que me va a decir beley. Yo voy a Exacto. decir bilú y el otro me va a decir filú. Entonces, quienes enseñamos tenemos que tener esa capacidad y esos conocimientos que es una tarea enorme a todo esto. Pero tampoco puedo estar esperando a saber todo para enseñar. Pero sí debo tener ese presente. Mira, yo le enseño de tal forma. Yo soy huenteche y voy a enseñar la forma en que hablamos los huenteches. Pero lo más probable es que los ngakche hablen de otra forma. Digamos, no grandes diferencias. La diferencia va a ser, no sé, pues, si hablamos de un 100%, será un 10%. El mapuche siempre se comunicó entre ellos y nunca tuvieron problema con el tema de decir, oye, ¿sabes qué? Yo no le entiendo nada a este otro de lo que me dice porque yo hablo chezungún. Como hoy día mucha gente dice en redes sociales, ¿sabes que no te entiendo porque yo hablo chezungún? Claro. No, pues si la gente mapuche siempre se entendió. No, no, ese es el punto. Sí, pues, de acuerdo. El tema de tener como una variante, o sea, una variante que sea como la principal es súper problemático porque no puedes decidir ya dónde está es un tema de poder también decía, como la otra vez fui a una charla y hablaba un Peñi de este tema de la escritura. Entonces decía, al final es un tema de poder, porque si tú dices, esta variante es primordial, le estás entregando el poder a esa variante, diciendo, esta es más importante que la otra y por eso es la variante Claro, estándar. Entonces, y ese tema es súper complicado porque ¿quién decide eso? Yo creo que también por eso, por ejemplo, el asunchefe, bueno, ahí estamos mezclando el tema de la escritura, que es distinto al hablar, pero pasa también que mucha gente no le gusta el asunchefe, quizás se me ocurre porque viene desde el Estado, que es como el Estado sí decide, dice, nuestra variante o nuestra forma de escribir es la más válida. Entonces, eso genera mucha resistencia en parte de decir, ¿por qué? ¿Por qué esa es más válida? claro. Eh, entonces, yo creo ahí que hay visiones que son distintas. Hay visiones que dicen que podemos lidiar con varias variantes, podemos lidiar con esta diversidad. No es necesario tener una impuesta, no es necesario que haya una superior a las demás. Incluso en el tema hablado, y yo me atrevería a decir también en el tema escrito, que es como similar, que, que también pueden haber varios grafemarios. El tema, claro, se complica porque pero eh, Claro. eh,
aprendes el que te enseña tu Quimelfe, aprendes la variante de tu Quimelfe y después vas aprendiendo la diversidad, pues. Después vas ingresando claro. a lo otro. Creo que eso no es problemático, no creo que eso vaya a afectar. Efectivamente, ese no es el problema de por qué el Mapuzungún no gana espacio, no es por culpa de eso, es por otro tema, finalmente. Pelei, pues. Pelei. Pelei que da su... A ver, aquí encontré otra consulta. Cambia un poco el tema de la conversación, pero quizás lo que podríamos hacer para las otras ocasiones, quizás tener un tema. Porque esta le contamos a las personas que están acá, no sé, ya hay más de 10 personas escuchando, viendo. Esta es nuestra segunda transmisión en vivo, entonces estamos un poco improvisando el tema de qué se va a tratar esto. La idea es tener un poco más de presencia, ¿no es cierto?, del trabajo de Quimeltube, también darnos a conocer. Sí, pues va a ser. Sí. Entonces, vamos a estar un poco complicado por el tema de que no lo tenemos muy bien preparado, pero así siempre ha sido nuestro trabajo de esa manera, que es como un poco improvisando en el camino, en la marcha, hemos ido aprendiendo. Así que quizás en las próximas transmisiones quizás podríamos tener un tema, por ejemplo, no sé, hablar de los grafemarios, hablar del tema del bilingüismo, y ahí lo vamos como discutiendo con las personas, ojalá pues, pudiese ser más interactivo. No sé qué opina Peñi. Sí, por supuesto, fue temas más específicos. Entonces, acá una consulta que yo siempre he visto es el tema del Itrofil Mongen. Peñi, no sé si quiere referirse a ese tema, que es como una palabra bien bonita porque sale harto y se refiere, por ejemplo, yo la he escuchado para biodiversidad, que es como una palabra rimbombante, ¿no?, en español. Biodiversidad, que es una palabra bien nueva, ¿no es cierto? Pero también la escucha es más para naturaleza, ¿no es cierto? Y Trofil Mongen. No sé si puede hablar un poquito de dónde viene esa expresión, si se puede dividir en sus partes. Ahí están consultando. Abarca muchas cosas, varias cosas. Sí, Ya. al menos no sé cómo está, no sé si se habrá escuchado. Yo me perdí lo que dijo Peñi, porque es como que se quedó pegado. No sé si lo puede reiterar o no sé si lo habrán escuchado las otras personas. Sí, el ITROCOM es como el todo, po. Ya, Abarca todo. Por ahí viene la palabra ITRO. ITRO es todo, listo. pero todo en el sentido que abarca. Entonces, Ya, y después tenemos el FIL. FIL es las distintas, las de diversos, podríamos decir. claro. Sí. Entonces, ITROFIL es todo lo diverso, de alguna forma. Monien es vida, pues. Todas las diversas vidas, podríamos hacerlo si quisiéramos decir, traducirlo más literal. Claro, diversa. Sí, todas las diversas vidas, por ejemplo, Trofil Monien. Y ahí se entiende como biodiversidad, pues. Eso conlleva vida humana, animal, de la fauna, de todo, pues, de insectos. Por eso está la palabra elitro, que abarca todo, todas las diferentes vidas o diversas vidas que existen, del reino mineral, vegetal, como lo más que más cercano es la biodiversidad, y se entiende también como naturaleza. Claro, se entiende como naturaleza. Ley. Felipe, pues yo lo he visto harto, estos términos son, digamos, son bien bonitos y a uno cuando está aprendiendo Mapuzungún le llama la atención, ¿no es cierto?, por un tema, también un tema ecológico, se podría decir, ¿no es cierto?, que se relaciona el tema digamos, del Mapuzungún, la cultura, digamos, de los pueblos originarios como más ecológica,
que también es, ¿no es cierto?, es controversial, es discutible también hasta qué punto eso es un estereotipo más o digamos, o qué tan cierto hay de eso, pero el tema es que cuando uno está aprendiendo aparecen muchos de estos términos como la biodiversidad, el itrofilmonien, el cumefelen, ¿no es cierto?, como el buen vivir, que también es un tema que es controversial, yo creo, porque es como uno tiende a agrupar a todos los pueblos Claro, originarios como si tuviesen una sola cultura, sí, donde todos fuesen ecológicos, todos tuviesen estas mismas palabras, pero traducidas de otras maneras, en cada idioma, y que uno lo pudiese unificar. Yo creo que eso es lo controversial, ¿no? Que uno tiende a borrar las diferencias, la diversidad dentro de los mismos claro. pueblos Y, originarios. la y características propias de cada uno. Es como lo que en, en la educación, pues. Todos tienen que aprender por igual, ¿entiendes? Unificar todo, pero me olvido de las características de Exacto. cada uno, que no todos aprenden de la misma forma, que todos no, algunos tienen, no sé, pues, que es más kinestésico, otro más visual, otro más memorístico. Lo mismo pasa con la cultura, cada uno es propia, no, yo no podría encasillarlo todo en una sola. Claro, claro, eso es como Claro, complicado. tienen cosas en común todos. Claro, eso es lo que yo creo que es complicado, el tema de imponer un estereotipo, aunque sea positivo, Claro, no te deja ver la complejidad detrás, que hay detrás, la diversidad y todo eso. No. Y también a veces ocurre que eso hace que no sea flexible la cultura, pues, porque no le permite cambiar, no le permite espacio para moverse. Tiene su sitial. Entonces, en cambio, se suele pensar que, no sé, pues la cultura chilena tiene mayor flexibilidad porque no tiene esos estereotipos. uh-huh. Entonces, eso yo creo que es como lo controversial. Bueno, Peñi, no sé, conocer si habrá más que Ramtun, Muleno le Ramtun. Yo chip Sí, la a ver, ti, pues vamos. Mai, Feula Mai Melita, Meli, me dicho no estoy. Se fueron, Mari se aburrieron. no, Mari Meliche. Pero ellos no preguntan, no hay forma de, de que, no sé, pregunten algo, digan algo, digo yo. Aquí hay un Peñi que pregunta, a ver, ¿qué dice? La forma de dar gracia también varía. Ya el Peñi dice, Jonathan Rapadicto, troncoso. Es que hay muchas palabras que varían, pues. Eso es como innegable. El mismo, por ejemplo, el Yazkun. El Yazkun para gente que vive más en la zona costera, digamos, más hacia si quisiéramos hacer una referencia como de Temuco hacia la costa, para ellos ¿Ya? Yazkun es como apenado, entristecerse. Para el sector de donde yo vivo, que es Huenteche, para las casas para arriba, Yazkun es de enojarse. Yazkuli está enojado. Ah, ya. Y el kun como enojado, pero ya enrabiado ya, pues ya es mucho su enojo. Pero para el sector más abajo, digamos, de Temuco, digamos, como orientación, el kun es enojado y las kun es como Sí, apenado. Entonces es una diferencia, eh, y, digamos, como usándolo como ejemplo. Pero hay, claro, hay varias formas de... de Por ejemplo, en expresar. mi sector donde yo vivo no se conocía el chaltumay, el Ah, mañum ok, nomás. ya, Pero hay que hacer una diferencia, chaltumay, traeltumay, tragueltumay. Hay como tres formas de decirlo. claro, Traeltumay y chagueltumay. Pero eso es un sustantivo, esa es la diferencia, un sustantivo no, una palabra nomás. Po. En cambio, el mañum es un verbo que yo lo puedo traducir, mañumuin, mañumeyu, mañum figue. Entonces, claro, ese yo creo que es más transversal. Todos los mapuches lo van a usar como agradecer. exacto, sí, Porque cuando se hace en Illatu también, o en el Camaricún se agradece, entonces van a usar el verbo mañumain, no está ni niel, ni el unien meo, todo lo que nos han dado. claro, Entonces, Eh, se puede usar ambas. Por eso digo, quienes enseñan o quienes enseñamos tenemos no sé si la obligación, pero el deber de rescatar cosas y enseñar que hay variaciones.
Y uno puede decir, no, mañum nomás no se usa el chaltumay, no, pues, pero si hay gente que dice chaltumay, entonces, si hay gente que lo usa es porque hay ciertos sectores que esa palabra es más conocida que la otra, quizás. Claro, probablemente, sí, pues. Sí, Ahí está, sí. Él parece que hay dice, otro más acá. una Lamien pregunta, Giselle Quiñilen pregunta, me gustaría saber sobre Rucantu, el significado. Y ha encontrado varios significados de Rucantu. ¿Y tienen cuáles son los significados? No los coloca, Peñi, pero Rucantu no es como, sería como reunión de casas o como varias casas. Así como cuando uno dice, no Claro, sé, Pinuntun. Tontu o Pinuntu. Sí, Claro, Pinuntun, Guayentu, dice la gente también. Mahuizantu. Guayente, Claro, es como aglomeraciones de una especie, en este caso cuando son Pinuntu, como Eucaliptum, como aglomeraciones de una especie de árbol en específico en este caso. Ahora, Rucantun, claro. es que ahí no funcionaría mucho porque no sé si funcione, como tal. Claro, está como utilizando una estructura, pero a lo Capaz mejor que no, se es tan puede, porque la palabra Rucan es hacer casa, construir casa. caro. Rucatun. Rucaucantún, Rucaucatun. lo que se jugara a las casitas. Ah, ya, Rucaucatun. Quizás, claro, a lo mejor, Pero Rucantún, no, pero yo no, ahí no me atrevo mucho a decir, pero conjunto de casas. sí. La otra vez, no sé, Peñi, si tendrá relación, pero estaba leyendo Sí. acerca del Tsesungun, ¿no? Como la variante Huilliche, y me parece que daban como la regla de pluralizar en tú, digamos, como una forma de decir que son varias. Entonces no sé si se referirá, quizás será como de esa variante, lo cual no estoy tan Puede seguro. ser, pues. O sea, si alguien puede, por ejemplo, que maneje ese tema, digamos, del huilliche, pero me parece que también, claro, porque acá, no sé si tampoco se puede decir de esa manera, varias casas, porque Sí, Purrucá, pues. Ahí habría que ver gente, claro, que la gente claro, conozca el tema de esa así que variación. bueno, Mira, bueno, también aquí hay uno, aprovecho, dice, ¿cómo se dice bicicleta? También está el concepto de andar en bicicleta. Eh, sí, la bicicleta no existía, por lo tanto se mapuchiza nomás como cicleta. Cicleta, o cicleta, cicleta, tal cual. Sí. Y cicleta tun. verbalizar, ¿no es cierto? Sí, Sí. ¿Por qué cicleta cicleta tun? Porque tun, viene el cahuel tun, andar a caballo. Cicleta tun, andar claro, en bicicleta. Y ahí viene todas las formas. Cicleta tun meo amuan temuco meo. Voy a ir en bicicleta a Temuco. Cicleta tun meo tamuan. Cicleta tun claro, meo Cupayán. claro. El, de estos conceptos como nuevos es que Sí, ahí también pregunta, mire, Rumé Mañum. Rumé Mañum. Y ya, no me hace sentido el Rumé Mañum, porque Mañum es la palabra en sí, agradecer. Entonces, Rumé Mañum, cuando yo le agrego Rumé Mañum, Fenchen Mañum, Fenchen Mañum Meyu, creo que debería ser. Te agradezco mucho, porque Fenchen Mañum me dice como todo esto, gracias. Eh, o todo esto, pero yo creo que funciona más como conjugado a ambas. Rumé Mañum Meyu, ya. Fenchen Mañum Meyu. Pero no sé si sea Fenchen Mañum, Fenchen Rumé Mañum. Porque se usa conjugado. Rumé Mañum Quizás Clen, es una estoy muy introducción, agradecido. quizás una introducción más moderna, pero yo me acuerdo en el Trabún que mucha gente se llama Ñum. No sé si, digamos, como en el Tiene sentido más de. sentido, sí, po. Ahí sí, pues Mañum nomás. Pero Rumé Mañum es como Ah, muy ya. literal, muchas Ah, gracias. Es como muy literal, más pues uno no funciona tan literal. Entonces, para mí al menos, puedo estar totalmente equivocado, pero para mí tiene más sentido decir Rumé Mañumeyu, Fentren Mañumeyu, Fentren Mañumuin, Rumé Mañumuin. Mañum es como tal cálculo, muchas gracias.
Es demasiado calco, sí. Sí, muy calco del castellano. Y no funciona. Y aprovecho, justo me acordé del tema también que puede funcionar. Como mucha gente dice, comean tú, mari peñi, comean tú, o sea, comean tú peñi, Sí, po. como saludo de buenos días peñi, comean tú. No, pues, no es así. El Mapuzungún dice, o sea, el mari digamos, es más amplio, o hasta más popular, podríamos decir. Claro, Pero existen otros saludos, chaupaín, chaupayú, siupayín, chafyu, chafuyu, chahuyin, dependiendo del contexto. El comean tú es como decir buen día, pero yo no me estoy refiriendo como un saludo, sino me estoy refiriendo como es el día, el, el, está el, el describiendo. clima. No es como el inglés, good morning, buenos días. Good afternoon, buenas tardes. Entonces, comen hagan tú. No, po. El Mapuzungún tiene su propia forma de hacer sus saludos. Yo no puedo tomar el Mapuzungún para decir buenas noches, buenos días, buenas tardes. No, po. Yo tengo que pensar cómo dicen los mapuches estas cosas, en su forma, en su estructura. Entonces yo no Claro, puedo decir comeante el pan y mí, ahí sí, pues, que pases un buen día, pero como deseo, no como un saludo. A pesar que en el español se entiende buenos días como un saludo, pero si uno analiza etimología, o sea, está deseando un buen día. claro, falta esa Mm, parte del deseo, ¿no? Como que tengas buen, claro, si no estás diciendo, claro, que tengas un buen día, sino buenos días. claro, si no estás diciendo el día Bueno, está ahí hay que bueno, ¿no? estar, ¿no? Claro, eso es. Eso, Sí, por eso que no funciona así el Mapuzungún. Yo no puedo saludar comean tú. momento, claro. Mapuzungún va a depender del contexto. Puedo decir mari, puedo decir chau pan. Bueno, eso nosotros lo publicamos en todo caso ahí en un Sí, saludo. se Entonces, busca, pero siempre como los mapuches funcionaba su estructura. No puedo pensar desde el español al Mapuzungún, sino del Mapuzungún al español. claro, exactamente. Em, Felipe, Felipe, anda, ahí, no. Felipe Peña, yo creo que, no sé si ya estamos casi una hora, Sí, yo creo que es prudente, no sé. no sé si hay más consultas, voy a revisar aquí Sí, rápidamente si que alguien me parece que estamos ahí, respondimos ya todo lo que nos llegó, po, todas las consultas que nos llegaron. Eh, Quizás para cerrar, Peña, podríamos comentar un poco el trabajo que estamos haciendo del calendario, po, que estamos trabajando todavía. Eh, Vamos a sacar un nuevo calendario para el nuevo ciclo claro, y viene sorpresa ahí porque no va a ser lo mismo que el año pasado, pues no tomamos y le cambiamos la fecha nomás, pues. claro. Digamos, no le cambiamos solamente el calendario, sino que hicimos un nuevo trabajo. Va a Eh, traer más efemérides, va a traer otras láminas también. Va a traer láminas nuevas, está traducido, ¿no es cierto? Está en Mapuzungún, con traducciones al castellano, entonces va a ser un trabajo distinto. Así que eso nomás, pues, y esperamos pronto ya masificarlo en el tema, pues, para que la gente pueda conocer de este trabajo. Uh-huh. Eso. Sí, pues. Cacho enfermo. ¿Qué más será? ¿Cómo, No, Peñi? chi. Mira, le Antun, gente puede estar en transmisión. Más, pues, Feley, terminemos aquí, pues. Entonces, ya, pues, comer Nutrancan, Ñeyu, Peñi, Quizá para la próxima podríamos hacer, como dicen, un tema en específico. en específico, y ahí tratamos, pues, ahí vamos a conversar más. Pues igual hicimos la hora, así que estamos ahí. Alguna.
Cumplí yo. Cumplí papel, dijo. Se cumplí. Maipo. Felipe Peñi. Felipe, Afita afita, gente Tachagún. puede estar escuchando. Mai, Vente pues nuchan. Más feliz. que poyen chalín con puché, pene lo te fachi transmisión en vivo, acá. Feria Chon Mai. chimilelo en ahí está. Ñe, poyen chalín ten, chon molen en puché. Donde estén, un gran saludo a los que siguieron la transmisión. Lo que siguieron, sí, pues. Ya, pues. Sí. Feria Mai, pues. ¿Tentenche, Muli y Peña? ¿Cuántos tuvieron? Eh, Casi 15. Meli Ah, Quechua. ya, Felipe. Mai. Feula Mai. Melita Maricula. Maricula Ah, Che. Felipe. Mai, pues. Ya, Así. fai, compuche, Peñi, la mien, mulelu, te fachi transmisión meu, pero mangin como antes el panemon fachante. Que pasen un buen día, buena tarde ya a esta altura, Mai, a los que nos siguieron. Mai, pues. Feliz. Felipe, Feita ti Peñi. Teu Felipe, kayal kumaya waibi. Komta mi kutao Peñi. Orkutunantu. completa, completa, maun limten, pichini. Ah, feliz. Ay, fabla kapchi, imien, Ah, ya, chi, feliz. Ya, pues, tú. rangi antu yael, almuerzo, pingichi, sene, Mai, pues. pingichi, Comedia foto ahí, mi yal. Peñi. Ya, pues. Felipe, Felipe, Peñi, Ya. Feita ti. yo Teu callal, kayal Peñi. ya, yo callal, tu Peñi, la mien. Teu kayal compuche.